Bueno, hola a todos, soy Ferran y bueno, voy a expresar unas ideas y voy a contar un poco algunas reflexiones de estos tiempos, ¿no? Bueno, cuando estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, empecé, bueno, a despertar, no sé, cuando empiezas a leer, cuando empiezas a, a entender el mundo, porque es por lo que yo me apunté a ciencias políticas, porque me gustan las ciencias sociales, me gusta interesarme por todas estas temáticas. Pues claro, te, encuent- te encuentras con bueno, con los problemas que afronta el mundo, ¿no? Y de todos los tipos, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es la política, pues yo era bastante idealista y cuando te encuentras con movidas como el 11 de septiembre del 2001 y, que, y sus trascendencias y te das cuenta de muchas de las mentiras que se han dicho, pues claro, necesitas hacerte una opinión certera de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y de lo que pasó y por qué pasó. De ahí que empieza una búsqueda constante por saber cuáles son los motivos de la guerra, por qué la invasión, por qué todo cómo ir encajando las piezas del gran puzzle, ¿no? De alguna manera, por así decirlo. Esto es lo que nos ha pasado a muchos y cualquier persona que tenga un poco de dignidad y quiera entender el mundo y no venga con y no esté metida en el lado oscuro, por así decirlo, ¿no? Porque aquí somos nosotros los sorprendidos. Hay muchísima gente que sabe perfectamente, supo en su momento lo que iba a pasar y lo apoyan y bueno, es algo posiblemente un plan milenario o algo así, pero tampoco viene al caso, ¿no? La cuestión es que una vez despiertas y empiezas a buscar por ti mismo, aunque sea por una putada tan grande, ¿no? Como dice la canción esa de fan de... ¿Cómo se llamaba? La de... bueno, en fin. Que, que de los grandes males también salen frutos, nos hacen despertar también, ¿no? De alguna manera. Y nos hacen ver el mundo de una manera distinta Mm, y bueno, al menos te da una patada en la cara y te das cuenta de la realidad de los problemas que pasan, ¿no? Entonces, yo no... solo quería aportar, era un poco idealista, solo quería aportar mi pequeño granito de arena, pero claro, cuando empiezas a buscar y realmente empiezas a conectar las piezas y empiezas a entender las religiones, las filosofías, las guerras, los motivos de las guerras, un poco de economía, y cuando lo relacionas todo un poco, pues eh, te das cuenta de que todo empieza con una base espiritual, ¿no? O sea, bueno, del bien contra el mal, de alguna manera, ¿no? De los humanos contra la gente que ha vendido su alma al diablo, y eso es así. Y es, es evidente que hay fuerzas oscuras y hay fuerzas más claras, y, y en ello estamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó en la facultad, no? Cuando te das cuenta de que tú pareces ser el único que no te estás enterando de la película y que todo el mundo tiene una información que tú no tienes y que pareces no enterarte de nada
y no lo entiendes y empiezas a buscar, empiezas a leer y te das cuenta de que es porque tú eres un creyente y los demás son unos satánicos o la mayoría de ellos han vendido su alma ya desde por familias o por lo que sea, pues entiendes o se o de alguna manera pues se se organizan en secreto o cosas así, ¿no? No quiero entrar en ello, pero bueno, o sea, eso existe. Y claro, el ciudadano de pie de todo esto en teoría no tiene que saber nada. Y claro, cuando tú quieres lo más básico que es entender el mundo y por eso te has apuntado a ciencias políticas y te das cuenta de que muchísimas de las cosas están transgiversadas o tienen una orientación hacia unas agendas ajenas al bienestar general de la gente, ¿no? O sea, al pueblo llano y a la gente que tiene algo de corazón y cabeza, ¿no? Pues te sientes muy solo y claro, bueno, y lo que cualquier creyente ahora mismo siente, ¿no? Este miedo, esta especie de parálisis que te crea el miedo y hay que intentar, hay que superarlo y solo gracias a Dios se puede superar, ¿no? O sea, es algo infinito, es lo mejor que puede pasar, pero claro, también te entristece que haya tanta gente que odie en sí a Dios, ¿no? Y claro, es lo que más no debería mirar, no deberíamos mirar a toda esta gente que ha vendido su alma, o sea, hay que compadecerse de ellos, pero claro, también no es que nos creamos superiores moralmente, sino que sencillamente somos como somos y amamos amamos la alegría, amamos la gente, amamos el buen rollo, amamos un poco de idealismo, de saber estar, de compartirnos, o sea, o sea, la fe, ¿no? Mm, pero claro, hay gente que es totalmente lo contrario. Y cuando están en posiciones de poder y en instituciones y en medios de comunicación y todo, pues y queda tan poco espacio realmente para lo verdadero, pues claro, te das cuenta de que tu lugar tampoco está ahí, ¿no? No nos interesa luchar con las mismas armas. A ver, que se puede estudiar y todo lo que quieras, ¿no? Pero cuando te das cuenta de las injusticias tan heavy que hay en el mundo y estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial y todo empezó por una gran mentira, y que te traten de loco y hagan todos los posibles por acallarte, ¿no? Cuando sabes que sale de tu interior lo que estás diciendo, que no quieres ni poder ni imponerte ni nada, ¿no? Sencillamente quieres un poco de coherencia, ¿no? Bueno, cualquier humano lo entiende, el que no lo entienda no es humano, y así de claro lo digo, así de claro lo digo. La humanidad comparte muchas cosas y en muchas cosas estamos en desacuerdo también, pero no somos... Nos gusta una civilización un poco correcta, no estamos pidiendo nada del otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué pasó? Bueno, yo me metí. Bueno, cuando empieces a leer, cuando empieces a buscar libros, cuando empieces a buscar respuestas a todo lo que no se ha dicho, o lo que se ha dicho por encima, ¿no? Empiezas a buscar los motivos de las guerras y del odio que hay en general, pues bueno, mm, te vas acercando cada vez más a un camino que es el que termina recorriendo cualquier persona interesada en esto, porque por mucho que se diga
que hay que este relativismo, ¿no? De que yo puedo creer en lo que me dé la gana. Cualquier humano que haga un esfuerzo por saber la verdad o algo que se le parezca sigue caminos muy parecidos y termina buscando más o menos lo mismo, ¿no? O sea, no son tan dispares las vías, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, hay gente que tira lo falso y hay gente que tiramos la verdad, ¿no? Y yo escogí la verdad y claro, ¿qué pasó? Bueno, buscando y buscando encontré la serie que más o menos lo unificaba todo y que si la veis no es para todo el mundo, no es para todo el mundo porque realmente te choca mucho, pero cualquier persona que tenga dos cojones que la mire y que saque sus propias conclusiones y sin miedo. Hay cosas que dan miedo, pero hay muchísima más esperanza y también estamos mucho más protegidos que ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba en la universidad, vi la serie del anticristo ya al ser un reptiliano metamórfico y me quedé pasmado, ¿no? Y empecé a entender dónde se encuentra el humano en este mundo, ¿no? Y, y claro, bueno, pues quería expandir un poco el conocimiento de esa serie porque cualquiera que la vea sabrá que es muy heavy lo que se dice, ¿no? Y es muy interesante es el camino a seguir para cualquier persona con dos dedos de frente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo pasé una adolescencia un poco atea, pero no por impiedad de quererme revelar con todo, sino porque creía que la ciencia y en ese momento, pues, creía, como dice el Corán, ¿no? Dice creía que todo esto de Dios y las religiones y tal eran patrañas de los antiguos y que en estos momentos no tenían nada que ver con la realidad, ¿no? Pero bueno, cuando empiezas a hacerte preguntas y decir, pues igual la evolución no es como la pintan, igual hay otras explicaciones, y entonces empiezas a ver relaciones matemáticas en la creación y cómo todo está organizado de una manera que está hecho con patrones mucho más exactos que no pueden haber sido creados por el azar, ¿no? Y todo esto, pues, a ver, que la persona o sea, como dice la frase, ¿no? El que cree en Dios no necesita pruebas y el que no cree en Dios, ninguna prueba le es suficiente, ¿no? Así que, pero bueno, o sea, para fundamentar la fe hay que buscar y hacerse preguntas y no ir tampoco al tuntún sin tener algún fundamento, ¿no? Y claro, hay fundamentos que son muy fuertes, ¿no? Y que dan pruebas de muchísimas cosas en contra de lo que comúnmente se establece bueno, en la así llamada ciencia común y corriente, ¿no? Bueno, lo que explican más o menos en los colegios, ¿no? Bueno, eh, bueno, esto es por explicar que de alguna manera pues fui creando mi fe, ¿no? Empecé a ver que coño, pues igual lo que decían los antiguos tenía algo de sentido. Entonces empiezas a leer y empiezas a buscar cosas y te das cuenta de que, bueno, o sea, que muchas de las cosas que nos habían enseñado en la educación, pues eh, no digo que tienen su lugar, pero hay que crecer, ¿no? Hay que seguir expandiéndose, no te puedes estancar en un pensamiento muy alejado de la realidad, ¿no? O sea, es un poco esto de Matrix, ¿no? O sea, seguir el agujero del conejo, ¿no? Y claro, bueno, es un no parar, ¿no? El conocimiento, pero
Eh, bueno, en fin. Lo que pasó es que yo en ese momento pues me sentí muy contento porque dije, coño, es que realmente Dios existe, ¿no? Y me puse muy contento porque dije, toda esta sensación, todo este mal rollo de no entender mucho y haces un salto de fe, ¿no? Y me sentí muy contento, ¿no? Y dije, coño, es que es maravilloso la vida, o sea, cuando empiezas a buscar, mm, hay muchísimas... o sea, te alegra la vida, o sea, no está, no te ves como nada, ¿no? O sea, sabes que a alguien le importa realmente, alguien que está por encima de todo y que no es una tontería ni ningún invento, es real y se manifiesta en todo y en nuestras vidas. Es una sensación genial estar protegido, ¿no? Y es lo que quisiera para todo el mundo, porque si te hace sentir bien, si está fundamentado en la verdad, si es real, si hace bien para la gente, si crea compañerismo, si junta gente con con pensar parecido, pues que es algo bueno, ¿no? O sea, no, no, no veo la maldad en esta idea, ¿no? O sea, no se puede... que haya extremos y fundamentalismos también, pero, o sea, dentro de la coherencia, tener fe es una cosa muy buena, ¿no? Y bueno, es la clave de cualquier espíritu un poco, mm, llamémosle, interesante o bueno, ¿no? Maduro, alguien que piensa un poco, ¿no? Y bueno, lo que pasó es que yo fui, si no el primero, de los primeros en meterme de aquí de España, cuando estuvo traducida la serie, porque la vi en castellano, fui de los primeros en verla, ¿no? Y claro, me sentía como muy solo y tal. Pero bueno, lo que realmente esa serie es capaz de romper todas las tonterías y unirnos al máximo, al menos como creyentes humanos, ¿no? Y separarnos de todos estos demonios que andan por ahí sueltos. Bueno, es una serie que realmente pues te enseña muchísimas cosas, pero es una serie musulmana, ¿no? O sea, que enseña pues el Islam, ¿no? Todo lo que aquí en Occidente pues se nos ha negado, todas las enseñanzas del profeta Muhammad y, y todo lo que sí se nos ha negado, se nos ha puesto como dogma, cuando hay realmente es lo que es la religión, ¿cómo diríamos? Pues la última, ¿no? Bueno, la primera y la última, ¿no? O sea, las profecías de Mohammed son las últimas para entender el mundo, y la llegada de Jesús y al Mahdi y todo, ¿no? O sea, todo esto se ha sabido desde los tiempos y se ha ocultado, de todas las maneras posibles, pero bueno, la verdad siempre termina surgiendo, ¿no? Entonces, lo que pasó es que de repente, eh, me vi con mucha responsabilidad porque eh, eh, yo quería luchar por Jesús, me sentí cristiano, me sentí musulmán, quería hacer algo, y quería luchar, pero claro, es que cuando te dicen que eres Jesús, te quedas a cuadros, ¿no? O sea, ya no que, o sea, todo el mundo, todos los creyentes son Jesús en
cualquier persona, o sea, la gracia de la religión es entenderla bien, ¿no? O sea, todos en el fondo somos Jesús si, si, si aspiramos a la bondad, ¿no? A las enseñanzas, a lo correcto, ¿no? Y, cualquier creyente en Jesús, tenemos que vernos así entre nosotros, ¿no? Pero claro, cuando te dicen que eres el que lo representa, ¿no? En este mundo, pues es como muchísima responsabilidad, ¿no? Porque es lo que me dijeron, ¿no? Porque si veis la serie, hay una cosa en el Islam que se llaman los dijins, ¿no? Y según el Corán, a cada persona que se revela contra el compasivo y el misericordioso, que rebelarse contra el compasivo y el misericordioso no es más que pues pasar de Dios, pasar de la religión, lo que cualquier ateo, cualquier persona hacemos a lo largo de la adolescencia porque no, no por programación y también porque nosotros pues nos importa un bledo y no le damos importancia hasta que algún día pues nos hacemos las preguntas adecuadas y empezamos a buscar, ¿no? Entonces, a cada persona que se revela contra el compasivo misericordioso, que es lo que hizo Satanás y es lo que hemos hecho todos alguna vez por no entenderlo y por eso se habla tanto del despertar. Despertar es esto, es hacerse las preguntas adecuadas y entender el lugar entender tu lugar y que es tu moral, ¿no? Que es tu religión, que es lo que compartimos, ¿no? Hay mucho conocimiento. Pero bueno, en el Corán se habla de los dijins, que hacia la Sura 73, me parece, o 76, no sé, por ahí, bueno, a lo largo del Corán se habla de los dijins, ¿no? Pero es una persona que se le asigna a cada uno y eso lo tenéis todos, cualquier persona que no, si tú no estás con Dios, si tú no buscas a Dios, si tú no haces el esfuerzo y Dios sabe quién cree y quién no cree, a cada persona se le asigna un Dijin, que es un demonio que es una persona, o sea, es una persona, lo que pasa es que su función es hacer de demonio. O sea, y entonces no es que sea malvada, sino que sencillamente pues no te ayuda en el camino espiritual, ¿no? O sea, no digo que sean malvados, lo sabrá que sí, lo sabrá que sí, pero bueno, o sea, es un genio, ¿no? Es una persona que es tu compañero y que no te guía por el camino adecuado y tampoco te aporta nada especial, ¿no? No digo que también hay DJs creyentes, lo dice el Corán, ¿no? Yo lo que quiero es desde aquí un llamado a que la gente pues reflexione y no caiga en las trampas de Satanás porque no es bueno para nadie. O sea, ni por la razón y la fe se llega al mismo sitio que es a Dios, ¿no? Y rebelarse contra el compasivo misericordioso no es bueno para nadie espiritualmente, ni te hace sentir bien, ni, y por una rebeldía de niño pequeño no puedes sacrificar tu vida, no puedes, lo material nunca va a suplir tu vacío espiritual, nunca, ¿no? Entonces, claro, eh, lo que quiero llegar a decir es que cuando llegas a la parte de los Dijins de la serie, eh, bueno, pues yo desperté, ¿no? Y empecé a buscar y tal. Y es una persona que la ves cuando te dicen que a cada persona se asigna un Dijin, pues tú sabes perfectamente, coño, es este tío que tengo, este amigo que tengo que tal, que lo veo cada día y tal, y que tal, y no, encaja perfectamente en esta descripción de persona que conocí hace tiempo, la puedes haber conocido o en el colegio, o en un estado escolar, o haciendo de deporte, o por ahí, ¿no? Una persona que te acompaña, pero sabes que él no es creyente y, 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 y no tiene una fe fundamentada, ¿no? O sea,
no te aporta nada espiritualmente, ¿no? Todo el mundo está a tiempo de cambiar, ¿no? O sea, eso es lo bueno. Pero claro, hay que mantener las distancias, ¿no? Entonces, cuando yo descubrí esto, fui a casa de mis amigos, o de mis supuestos amigos, porque ninguno de ellos era creyente y yo tampoco mucho, aunque tenía buen corazón, pero no hacía el bien a los ojos de Dios. Bueno, le dije, tú eres mi Dijin, ¿no, Mache? Y me dice, sí, yo soy tu Dijin. Y bueno, o sea, a partir de ahí él me dijo, ¿y sabes quién eres tú? Y me enseñó una foto y cuando habíamos ido una vez de vacaciones a las Islas Baleares, yo estaba sentado en una roca mirando al mar y me dijo, ¿quién es este? Y me dice, este es Jesús, ¿sabes? Y bueno, entonces a partir de ahí pues ya me quedé en choque y me di cuenta bueno, de que yo pues nunca he tenido maldad, ¿no? No, eh, tendré, seré un poco persuasivo en algunas cosas y tal, pero no tengo mal corazón, ¿no? No quiero hacer el mal a propósito para nada, ¿no? Me gusta aprender y he caído en muchas trampas, pero he aprendido de todo, se aprende de todo, del bueno y del malo, ¿no? El mal está para superarlo, no para tener que enfrentarse aniquilando y cosas así, aunque si las cosas se ponen muy difíciles también hay una parte de lucha física, mental y espiritual, ¿no? Es una lucha física, mental y espiritual y en lo espiritual pues te encuentras con Dios, en lo mental te das cuenta de la programación mental que nos han metido en el sistema y en lo físico pues es una cosa bueno, que también hay que luchar, ¿no? Entonces, dicho esto, me dijo esto cuando fui a su casa y estaban todos mis supuestos amigos y todos se quedaron de piedra cuando se dieron cuenta de que había despertado y de que me importaba un poco la vida y mis estudios y lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, que no es más que aprender y saber dónde estás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo el mundo me dio la espalda, me quedé solo porque, claro, cuando entiendes que esta gente pues no valora nada la humanidad, ¿no? O sea, ya sea en conocimiento espiritual o social o lo que sea, ¿no? Sino que van a su rollo y pasan de todo y solo quieren salvar el culo de alguna manera y no se preocupan por no digo la cosa pública, pero digo eh, la fe, ¿no? La cristiandad, el islam, el auténtico judaísmo, si lo puedes decir así, ¿no? Y entonces, o sea, es como una línea que nos separa, ¿no? O sea, de los creyentes a los que no creen, ¿no? Bueno, cuando estábamos ahí en su casa, pues claro, toda esta serie trata del nuevo orden mundial y todo esto, ¿no? De los planes de la élite y todo esto, ¿no? Bueno, ya se sabe mucho, hay gente y se habla y todo, ¿no? Pero en esos momentos era como, para mí era todo una novedad, ¿no? Aunque seguramente hay gente que lo sabe esto desde siempre, ¿no? Pero bueno, para mí era una novedad saber todos los planes, todo cómo se maquina todo en secreto, cómo el dictador global que quieren imponer, que es el anticristo y todo esto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo me tuve que separar de ellos porque no tengo nada que ver con esto, ¿no? Yo tengo buen corazón y una de las cosas que me dijo mi Tisi en ese momento es que, bueno, que él quería sus cuatro negros para tenerlos así de siervos
y, 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 y que ya éramos muchos y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y yo con estas ideas pues no las comparto y me opuse firmemente y como estaban ciencias políticas pues me creí un poco lo que tenía que hacer, que no era más que manifestar mi desacuerdo con toda esta mierda, ¿no? Con todas las mentiras que nos cuentan y con todo esto. Y bueno, lo que pasó es que resulta que fui al bar del colegio un día cuando ya estaba cansado de que nos mintieran en la cara en cada frase que decían, o sea, en los profesores o muchos de ellos, ¿sabes? Que no digo que lo hagan con maldad, cada uno tiene que comer y tal, ¿no? Pero si realmente que eso es lo que estás diciendo y y en los planes estos de estos planes del nuevo orden mundial, pues yo estoy totalmente en contra, ¿no? Y bueno, pues sabiendo quién está detrás de todo, pues manifesté mi desacuerdo varias veces en la clase y en la poca humanidad de la gente y por mucho por poco estaba en tercero en ese momento, tercero de ciencias políticas en Barcelona y manifesté mi desacuerdo y escribí en la pizarra que todo lo que nos contaban eran mentiras, ¿no? Y ya, ya sé, todo el mundo solo hice lo que me salió del corazón porque a mí me la pelas y me la pelaba si encontraba trabajo o lo que fueran. Hay cosas más importantes que, que el dinero, la educación, o encontrar un futuro. Yo no estaba, yo quería liberarme, ¿no? Más que nada, cuando empiezas a aprender no quieres formar parte de ningún partido político ni nada, quieres la verdad, ¿no? Y quieres liberarte, quieres entender las cosas, que es que sé que se puede hacer todo sin tener que pasar por ninguna institución, pero yo hasta ese momento creía que había algo, alguna opción de conocimiento verdadero, algo, o sea, aún confiaba algo en el sistema, ¿no? O sea, bueno, o sea, por no ser un ermitaño que lo haga todo solo en su casa y tal, ¿no? Hay que salir y explicar tus ideas y dar tu punto de vista, ¿no? Y eso es estudiar y no querer el poder ni nada de esto. O sea, sencillamente aprender y ver dónde estás tú y lo que defiendes y tener las ideas un poco claras, ¿no? Entonces, claro, pues me jodió mucho que vi realmente la cara de la gente, ¿no? Y la gente de la facultad, en la mayoría, ¿no? Que supuestamente es la facultad de Derecho, donde se habla de justicia y tal, y no sé qué, y te das cuenta de que vamos muy mal con al menos os estoy hablando de hace 13 o 12 años, ¿no? En el 2011. En el 2011 pasó todo, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues claro, o sea, no es que yo sea un super science, pero si con el corazón basta para ver lo que está bien y lo que está mal y saber separar un poco, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de que realmente los humanos somos unos y hay otros grupos que no son humanos porque no son humanos, pues y son malvados, pues entiendes por qué de alguna manera la Biblia y el Corán pues prefieren que haya una gente en el poder que otra, ¿no? O sea, cuando habla de los descendientes de Adán, ¿no? Que los prefiere a los cainitas, ¿no? Pero en estos momentos el mundo, o casi todo el mundo, en la política, en la economía, en las televisiones, en los diarios, digamos que hay pues un control cainita, ¿no? O sea, el mundo está muy mal. Y claro, o sea, no se puede confiar en el poder cuando son malvados, ¿no? La gente, y ese es el problema, que luego se hacen teorías políticas y ideologías que manifiestan su desacuerdo con el poder, por el poder en sí, pero más que el problema es que son gente malvada que está en el poder, son linajes concretos y, y,
Y lo ideal no es que haya una anarquía sin poder y no estar subordinado a nada, ¿no? O sea, lo ideal es poder confiar en alguien en el poder. Lo ideal es que hay alguien bueno, ¿no? O sea, porque no, como dice el poema, no man is an island, ¿no? O sea, tenemos que organizarnos de alguna manera y aunque yo también soy bastante anárquico, que no me gusta mucho la jerarquía, hay cosas que no están tan mal, ¿no? O sea, ha de haber un poco de estructura, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que no, la cuestión es poder confiar en el poder, pero ya desde hace demasiados siglos, pues no, pues cuesta mucho viendo los planes poder confiar en alguien, ¿no? Entonces, al final, pues Dios, que Dios es una persona también y es la manifestación de todos sus atributos, tanto en el Corán como en la Biblia, pues no es un mystery God, ¿no? Como te pintan muchas veces en la religión así sin concretar, ¿no? O sea, si tú lees la Biblia y el Corán, pues te das cuenta de que Dios es una persona como tú y como yo, también come cuando fue a Sodoma y Gomorra con Abraham y Lot, lo primero que hizo Abraham fue, y al verlo, fue matar un ternero, ¿no? Y compartirlo con él, ¿no? O sea, que come, o sea, Dios, hay una persona en el mundo que se manifiesta en los creyentes, en la gente que busca, en la gente que cree en Dios, que tiene el poder, ¿no? Que está de alguna manera expresado en la Biblia, en el consejo de los 24 ancianos, ¿no? En el libro del Apocalipsis, pues hay 24 ancianos y luego hay el número 25, ese es el que tiene el título de Dios, ¿no? Pues todo esto es real, todo esto es el Consejo Supremo del universo, ¿no? Todo esto es real, no me lo estoy inventando. Eh, bueno, pues esta persona es la que nos protege a todos los creyentes. Y esa persona se manifiesta es un espíritu, pero también es algo concreto, por así decirlo, ¿no? Y está muy preocupado por cómo nos están tratando a los creyentes y a la gente que no tiene muchos recursos y a cualquier persona que tenga buenas intenciones delante de este mundo tan malvado, ¿no? Eh, bueno, sigamos. Sí, cambiamos un poco de tema siguiendo en esto. Eh, la cuestión es que llegué un día a la Facultad de Derecho, bueno, sí, a la Facultad de Ciencias Políticas de Derecho, ahí en Barcelona, en la UB, y fui al bar y claro, cuando entendí un poco lo que estaba pasando en el mundo y quiénes eran realmente los enemigos, porque tenemos enemigos y hay que tratarlos un poco como enemigos también, ¿no? Aunque tengamos un corazón muy grande y tal, pues hay que separar el grano de la paja, ¿no? Y claro, manifesté eh, ¿cómo diríamos? Pues mi desacuerdo con toda la gente, con gran parte de gente de mi clase, porque había gente de muchas partes del mundo, había rusos, había gente de Europa, había gente de Barcelona y tal, y bueno, yo empecé a entender las cosas y claro, yo soy humano y no tengo nada que ver con alguien que no sea humano, ¿no? O poco que ver y ese es mi equipo, ¿no? Por así decirlo. Y claro, manifesté que la gente que había en el poder realmente eran gente de otros planetas, que son los reptilianos metamórficos,
ahí ya se lió que te cagas. Me empezaron a perseguir, me empezaron. Yo en esos momentos es que quería expandirlo todo, y quiero, y es lo que, y es lo que tiene que pasar, ¿no? La gente tiene que despertar, ¿no? Pero toda la gente de la ciudad se puso en contra mí, iba por la calle, me decían cosas, es lo que llaman el gang stalking, ¿no? Que solo los elegidos la gente que es perseguida pues lo entiende y es una situación que es un programa secreto, lo podéis buscar en internet si sabéis inglés y os sabéis meter en páginas como, ¿cómo se llama? Como Library o BitChute, no sé cómo se pronuncia, y ahí lo explican, ¿no? Si buscáis bien todo este programa de persecución, de mal rollo, de que te hacen pasar por loco, porque tal, ¿no? Porque, o sea, el problema aquí es que no, o sea, a la gente no la joden por lo que no sabe, a la gente la joden por lo que sabe, ¿no? O sea, cuando más sabes, más peligroso te vuelves para el sistema, ¿no? Y si quieres cambiarlo para bueno, porque somos reformadores, como dice el Corán, ¿no? La gente buena. Y hay muchísima injusticia y en estos últimos 10 años, pues claro, yo he estado bastante, bueno, no he dicho nada porque estaba aprendiendo, porque está saliendo toda la información, que si Tartaria, que si Beres, bueno, todo lo que cualquier persona con un poco de conocimiento tiene, ¿no? Y busca, pues que sepáis que cuando buscáis y queréis luchar de verdad en alguna institución, pues os van a joder la vida. Como me hicieron a mí, me jodieron la vida, ¿no? Entonces me empezaron a perseguir y me metieron en un centro, luego salí y me metió mi familia porque resulta que soy adoptado, ¿no? O sea, claro, es un show esto, claro, es como, bueno, o sea, claro, o sea, cuando empecé a manifestar todos estos temas en casa me trataban de loco, que tal, que no, que esto no es así, no sé qué, no sé cuántos. Y fue cuando más alguien necesita decir, tío, o sea, lo que haría cualquier humano, vamos a hacer esto, tal, o vamos a ayudarnos, me jodieron vivo mi familia, porque no son mi familia, ¿no? No comparto su genética, soy adoptado, ¿no? Y me di cuenta en esos momentos, fue todo un show, esto realmente no sé quiénes son mi familia, pero solo sé que mi familia es Dios y con eso tengo suficiente. Algún día los voy a conocer, pero bueno, sé que me quieren, pero es fuerte lo que os estoy diciendo, porque no sabéis quién me protege, o sea, me protege el Dios del universo. Eh, o sea, en el Corán lo pone, ¿no? A todos los mensajeros, pues la gente más rica de la ciudad, los más impíos, pues se propone adueñarse de él, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado a mí. Y ya desde pequeño, pues no sé qué pasó realmente, pero la verdad es que, pues, bueno, estamos donde estamos, ¿no? Por eso en el libro de las revelaciones habla de que, en el libro de la revelación, en la Biblia, ¿no? Pues se habla de Jesús y su padre, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Pues que, claro, es que yo soy Jesús y no sé quién es mi padre verdadero aparte de Dios, ¿no? O sea, porque me raptaron o lo que pasara, no sé qué pasó, y bueno, mm, ahí estamos, ¿no? O sea, realmente cuando en la Biblia habla, en el libro de revelaciones de Jesús y su Padre, se refiere a yo y mi Padre, ¿no? Soy la persona que encarna esa profecía, ¿no? Y bueno, claro, o sea, no sé quién está detrás de todo esto realmente, si es parte de la iglesia, si es parte del sionismo, si es parte de los payos, porque es como que Satanás, la sinagoga de Satanás lo aglutina todo, ¿no?
y son los infieles contra los creyentes, ¿no? Y los creyentes creen en Dios y los infieles no. Y claro, bueno, mm, en fin, me quieren meter en la prisión, evidentemente tampoco es que yo me crea bueno ni nada de esto, ¿no? Yo no soy bueno, he cometido absolutamente todos los pecados, o sea, soy un humano, 100%, ¿no? Pero bueno, aprendes de todo, ¿no? O sea, no, hay que ser compasivo y misericordioso, ¿no? Y, y hay gente que no lo es. Hay gente que realmente pues han perdido el alma y yo no tengo nada que ver con ellos, ¿no? Y claro, o sea, no queremos hacer daño ni nada, pero queremos la verdad y queremos... y en lo personal, pues yo quisiera saber mis orígenes verdaderos, pero no hay justicia en este mundo para mí. Y claro, Dios se va a manifestar cuando me pongan realmente a la prueba que quieren ponerme, ¿no? Y, y o sea, claro, Dios sabe quién cree y quién no cree. Eso para él es muy fácil de saber, ¿no? O sea, el sistema este está podrido, se hacen demasiadas injusticias y demasiada gente del pueblo ya no también ha vendido el alma y eso es lo que más me jode, ¿no? O sea, la poca esperanza, la poca fe, el mal rollo en la calle, eso que dicen del mal rollo que hay en Barcelona, es en parte fruto de esto, ¿no? De toda esta gente que ha vendido el alma y se dedican a hacer imposible la vida a la gente decente, ¿no? Y bueno, y claro, cuando estás 100% monitorizado y vives dentro de una prisión y entiendes que Barcelona es Jerusalén y tienes poco apoyo de las instituciones y no y quieres lo mejor para los tuyos, que al menos los que sean humanos y sabes que hay muy pocos humanos aquí, ¿no? Porque no, o sea, no que, o sea, por la sensación, ¿no? O sea, debería tener más apoyos, pero es mi relación con Dios la que jode a la gente, ¿no? O sea, que ame a Dios, ¿no? Que me guste buscar y entender y la fe y ser humano, ¿no? Y compartir y tal, pues claro, hay gente que es todo lo contrario, ¿no? Y no, es una cuestión espiritual, ¿no? Básicamente. Y unos creen y otros no. Hay gente rica que cree y hay gente rica que no cree. Y hay gente pobre que cree y hay gente pobre que no cree. Y claro, bueno, o sea, a mí lo que pasa es que hay demasiada gente que ha vendido el alma. Es... no hay que, o sea, yo creo que todo el mundo tiene un corazón, ¿no? Nadie le gusta que le digan que es injusto, o que tiene más corazón, o que es malvado, nadie le gusta. Pero claro, cuando ves, como llaman en inglés, the true colors, pues de la gente, pues claro, en estos tiempos estar en contra de los principios morales del cristianismo, del islam, pues realmente manifiesta una falta de empatía con los seres humanos muy exagerada, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Y bueno, eh, la cuestión es que tenéis que ver esta serie y apoyar a los creyentes y buscar vuestro espíritu, ¿no? Y tal. Entonces, yo os recomiendo que si sabéis inglés, o vayáis cada viernes y cada domingo a la Nación del Islam, que es que tienen su iglesia
hay su mezquita principal en Chicago, me parece, en Mount Mariam, y ahí es donde realmente pues está uno de los espíritus que más me ha influido en mi vida y por el que hay que luchar, que está al frente, y que del Islam verdadero, del Islam del futuro, del Islam con coherencia y, y es que es muy heavy este hombre. Cualquier persona que lo haya escuchado y sabrá que es un padre para muchísima gente y para mí también lo es. Y yo no soy negro, pero soy humano y busco lo que me une más que lo que me separa. Me une la idea suprema de Dios en el Corán, la veo manifestada en esta gente muchas veces. Y bueno, prácticamente, ¿no? O sea, veo que en mi idioma es lo que más se parece, ¿no? A lo que entiendo como una buena interpretación de los textos y fe y apoyo y amor, ¿no? Y claro, cualquier persona que se enfrente qué hace el Estado a esta gente, se están afrontando con Dios y se están afrontando con la humanidad, ya te lo digo. O sea, para mí lo que me ha influido esta gente es increíble. Entonces, no... o sea, seguro que hay iglesias muy piadosas buenos pastores, buena gente que ama su comunidad y buenos referentes, ¿no? Pero ya os digo que como el ministro Farrakhan, no hay igual, no hay igual. Si sabéis inglés y lo escucháis, lo vais a entender y yo lo apoyo. O sea, todo lo que me ha enseñado tenéis que buscarlo y os voy a dejar por aquí por la descripción un poco el tema y bueno, a ver si nos vemos en otro vídeo antes de que algún día de estos me metan en la prisión y se monte todo el show que tienen preparado para mí y para todos, ¿vale? Bueno, que vaya bien, ¿vale? Atentamente, gracias.